Y vamos a ocuparnos ahora del mercado inmobiliario, de las inversiones inmobiliarias en este contexto actual económico de nuestro país. ¿Qué tipo de inversiones son las que conviene más? Alquilar, comprar, ¿cuál de las dos opciones es la más rentable o beneficiosa? ¿Cómo decide invertir la gente si es que decide hacerlo? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con Luciano Lecchini, quien es economista, corredor inmobiliario y también socio fundador de APL SRL, quien está con nosotros en estos momentos. Luciano, antes que nada, buen día, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Buenos días, Mayra. Bueno, muchas gracias a vos también por recibirme. Bueno, Luciano, veníamos hablando un poquito sobre la actualidad, la realidad económica de nuestro país y las inversiones inmobiliarias. Hace tiempo que viene siendo debate, luego de lo que fue la salida, ¿no?, de la ley de alquileres. ¿Cuánto impacta en el bolsillo de la gente que quiere alquilar y la posibilidad de comprar también, ¿no? ¿Cuántas viviendas salieron del alquiler para pasar a la venta y había faltante de inmuebles para alquilar? Bueno, todo ese escenario, hoy por hoy, ¿cómo se encuentra y en qué situación estamos? A ver, en Argentina un año y medio son 100 años en otros países. Claro. Cuando salimos, digamos, de esta ley de alquileres, de la última versión, lo que sucedió que empezó a volver oferta al mercado de alquileres y salió un poco de la venta porque había, digamos, antes era muy mala la rentabilidad y la gente se había decidido a vender. Como tal, ¿qué pasó? La dinámica del mercado fue, bueno, vuelco más oferta al mercado, los alquileres empiezan a crecer menos que la inflación, Ujú. porque hay más oferta. Por el lado de la cantidad de propiedades en venta empiezan a caer rápidamente, con lo cual los precios de las propiedades en venta empiezan a crecer. ¿Y todo esto para qué sirve? Para que la gente empiece a hacer el siguiente análisis que muchas veces no se hace. ¿Cuánto vale lo que estoy alquilando en relación a lo que pago de alquiler? Si soy inquilino. Y si soy propietario, es cuánto vale la propiedad que yo ofrezco en alquiler en relación a lo que obtengo. Y dependiendo, vamos a ir a algo general de Argentina, porque después los casos particulares obviamente son todos diferentes. El promedio que se le está sacando hoy a una propiedad en Argentina ronda aproximadamente entre el 4,5 y el 5% anual bruto. Eso es lo que obtiene un propietario bruto de bolsillo. Después, ¿qué es lo que pasa? Menos la depreciación de la propiedad por el paso del tiempo, el mantenimiento y los impuestos, le queda con suerte 3% anual. Le lleva 33 años recuperar la inversión. Al inquilino, por el otro lado, cuando mira los números, dice, bueno, a mí me está costando el 5%, más comisión inmobiliaria, más la posibilidad que no me renueven, más mudanzas y alguna otra cosita más, me voy a unos 6 puntos total, 6% de lo que me cuesta. Voy y lo comparo contra un crédito hipotecario. Bueno, hay crédito hipotecario hoy, muy pocos, que subsisten al 4,5% anual, como es el caso del Banco Nación, para aquellos que son, digamos, que cobran sus haberes en el Banco Nación, que llevan más de 5 años en un puesto público, bajo ciertas condiciones. A esa gente sin duda le conviene ir, tramitar un crédito y si pudiese comprar la propiedad en la que alquila, paga menos de cuota que lo que está pagando hoy de alquiler. ¿Qué pasó? En los últimos 90 días, estas tasas que eran normales, digamos, en general de todos los bancos, y había una competencia muy fuerte hace 90 días, ahora se Ujú. transformaron en solamente el Banco Nación. El resto, todos los demás se fueron a 10, 11, 12, 13%, y ahí ya la ecuación cambia totalmente. Al ser tan alta la tasa de interés de un crédito hipotecario, te sigue conveniendo por ahora alquilar. Y la Claro. cuestión es, ¿esto vino para quedarse? No, porque es una cuestión política o de coyuntura política. Quizás en 60 días estamos de vuelta en una situación de otra tasa de interés, otras condiciones del mercado inmobiliario y vuelve a convenir obtener el crédito. Conforme la macro se vaya estabilizando, les va a volver a convenir obtener un crédito en vez de alquilar. Ese es el caso general respondiendo un poco a tu consulta. Luciano, bueno, en este contexto hacía muchos años que Argentina no contaba con
créditos hipotecarios que permitiese a la gente poder avanzar al menos en el sueño de la casa propia. Porque la última experiencia, al menos con los créditos UBA, no fue muy buena para un porcentaje muy amplio de la población. A ver, es muy interesante el análisis de crédito UVA, pero partamos a qué pasó, por qué no había créditos, que es lo que vos nombraste al principio. No había créditos en Argentina porque, ¿qué pasaba? Los bancos ya no actuaban de bancos. Lo que hacían era literalmente todo el dinero que tenían de los plazos fijos, son 2 clics, y se ponían un instrumento financiero llamado LELIX, básicamente porque el Estado estaba muy endeudado en la gestión anterior, con lo cual le colocaban al Estado digamos, todos estos plazos fijos y vivían de la diferencia de tasas. Básicamente, vos prestabas, vamos a simplificarlo, le pagabas a un plazo fijo el 100% de interés, bueno, obtenías 120 del ELIX, listo, la diferencia es tuya, 20%. De eso se vivía. ¿Qué pasó? Cuando el Estado empieza a normalizar sus cuentas e ir hacia el superávit fiscal y a ordenar también las cuentas del Banco Central, ya no empezó a desarmar este sistema y se desarmó. Lo que genera esto es que el Estado, digamos, los bancos ya no pueden darse vuelta y colocarlo a una sola persona, sino que tienen que salir, que era el Estado, digamos, una sola entidad, sino que tienen que salir a ofrecer estos créditos para poder pagarles a plazos fijos y a la gente que tiene su dinero en ese banco. Entonces tienen que salir a dar crédito hipotecario, créditos personales, y en ese escenario fue como el crédito volvió. Al principio con desesperación, por eso las tasas también bajaron tanto, porque de repente tenían que actuar de banco, no tenían el departamento de análisis crediticio. Yo voy al caso en Buenos Aires, tienen en la sucursal en la que hace poquito firmé un crédito para un familiar mío, tenía 2 personas analizando y tenían miles y miles de carpetas. Estaban totalmente desbordadas las chicas. Entonces, por tal motivo hay que rearmar las estructuras de vueltas. El crédito en ese momento, al principio, volvió sin la capacidad operativa, pero volvieron a tasas muy bajas porque sobraba el dinero. Básicamente es todo el dinero de la gente de los bancos, ya no podía ir al ELIX o LEVAX, como habían en su momento, y estaban obligados a tener que prestarlo lo más rápido posible, porque si no, no le podés remunerar el dinero lo que tiene la gente parada. Entonces, ese fue el contexto en el cual el crédito hipotecario volvió a la Argentina, ahora con diferentes tasas, pero ahora los bancos están rearmando sus sistemas de análisis crediticio, de carpetas, sus recursos humanos, sus estructuras, y de a poco eso se va a ir normalizando. Lleva muchos años. Desgraciadamente lo del crédito UVA, que es un instrumento súper interesante para un contexto inflacionario, fue muy duro para mucha gente, producto de que los ingresos no compensaron la inflación durante mucho tiempo. Entonces la cuota se les volvió muy pesada. Pero cuando vos mirás la morosidad era prácticamente cero, casi cero. Entonces la gente todavía sigue priorizando mucho la vivienda propia y que sea propia y darle valor a eso antes que dejar de pagar y que el banco te ejecute la propiedad, por supuesto, y volver a alquilar. ¿Y cuál es la mejor manera en este contexto de invertir o poder capitalizar ese remanente? Digamos, persiguiendo por un lado el sueño de la casa propia, que es algo que les da seguridad a todos, que nos da seguridad absolutamente a todos, pero uno no sabe en este contexto si lo invertimos en propiedad, si lo invertimos en moneda extranjera, si lo invertimos en plazo fijo. ¿Cuál es la recomendación hoy por hoy? Por supuesto que todo esto es dinámico, pero a mí me gusta siempre pensar en el largo plazo. Porque pensar en el corto plazo, yo te puedo decir hoy, hace un plazo fijo porque el dólar está cerca del techo de la banda, entonces no tiene más margen para devaluación. Pero dentro de una semana, un gobierno cualquiera, digamos, quitémosles nombres propios, te cambian los sistemas de funcionamiento, digamos, de la devaluación, digamos, como viene manejando el tipo de cambio. Hoy tenemos un sistema de flotación libre dentro de banda, o sea, te cambia el sistema y bueno, y naturalmente te genera mucho daño. Volvemos para atrás en los últimos 15 años, te podría decir que no llega
a, no sé, 10 meses en donde el plazo fijo le ganó a la inflación. Entonces, a priori parece una muy buena inversión y de repente te pegan estos sacudones como los últimos meses y lo que pensaste que ganaste en términos de intereses lo perdiste en poder adquisitivo o contra el dólar. Entonces yo lo que recomiendo siempre es la primera pregunta, es ¿para qué invertís? Claro. ¿Invertís para tu casa propia? ¿Vamos a hacer una inversión de largo plazo? Por ejemplo, nosotros en APL hacemos esta actividad, digamos, un área que se llama Dynamic, que se encarga de velar por estos intereses de las inversiones, de los patrimonios que nos trae la gente. El promedio de rentabilidad es 11% anual en dólares los últimos 15 años. Entonces, la pregunta es, ¿te vas a hacer millonario de un año para el otro? No. Pero la verdad es que si sos consistente y disciplinado, hoy en 15 a 20 años formaste el patrimonio que te va a mantener el resto de tu vida. Y con eso vas a elegir qué hacer con tu tiempo. Si te gusta o no te gusta tu trabajo, es una decisión que vas a tomar vos. No lo vas a tomar condicionado porque no llegás a fin de mes, porque dependés de tu trabajo para vivir. Entonces, todo depende del objetivo de cada uno. ¿Es la libertad financiera? ¿Es comprar una propiedad? ¿Querés irte el año que viene de viaje? Bueno, eso tiene otras recomendaciones en inversiones. Entonces, siempre la recomendación es entender primero el para qué. Ajá. Tener un plan, disciplina fundamental que es indelegable y tener, digamos, un asesor, alguien que te enseñe. No es mandarse solo porque obviamente hay muchos experimentos fallidos y en estas cosas son caras muchas veces las experiencias. Luciano, bueno, un poquito lo explicabas, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo, cuánto puede demorar una persona? Hoy por hoy el pluriempleo es como una característica muy, muy propia, ¿no?, del argentino para poder llegar a fin de mes. Pero en ese contexto, hoy, ¿cuál sería el plazo para que uno pueda tener ese patrimonio que de alguna forma te asegure para vivir el resto de tu vida, ¿no? Vamos a suponer que arrancás de cero. Ajá. Vamos a suponer que vos podés solamente ahorrar $100 por mes. Digo, yo a la gente le hago el ejercicio de esto y después, cuando se dan cuenta del poder que tiene, empiezan a ahorrar mucho más que eso. Porque normalmente vienen todos con no llego a fin de mes. Ganan 1 millón, 2 millones, 3 millones, hasta 8 millones que tengo una clienta y nadie llega a fin de mes. Porque adaptan sus consumos a sus ingresos. Se Claro. generan más obligaciones. Pero ahorrando $100 por mes durante 30 años e invirtiéndolos, en 30 años juntaste $196.000. Ahorrando y arrancando de cero, ahorrando $200 por mes, juntaste $400.000 en 30 años. Entonces, y yo siempre hablo de 30 años, no es para que la gente invierta 30 años, es para que entienda el poder que tiene ser disciplinado en el tiempo y mantener una inversión en el tiempo. Inversiones como esta vos comprás el S&P 500, por ejemplo, que tenés las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, comprás ese índice y mirás para atrás, ¿cómo le fue en los últimos 50 años? El promedio, 10%. Si le quito la inflación, 7%. Entonces, es relativamente simple poder invertir y ser consistente cuando tengo un plan y tengo en claro para qué lo hago. ¿Se entiende? Claro. 15 a 20 años formaste el patrimonio, por eso te digo, con $100 a $200 por mes, ni hablar si tenés la capacidad de ahorrar más, tenés una capacidad de acortar plazos, porque las inversiones no es dinero. Muchas veces la gente cree que lo que uno busca con invertir es dinero. Lo que busca son objetivos que tiene cada uno en su vida, que son individuales, y cuáles son las mejores formas financieras de lograrlo. Punto. Es tu objetivo ser libre, es tu objetivo viajar 2 veces por año, dejar tu trabajo, construir tu propiedad, dejarle un futuro a tus hijos, pagarle la universidad. Todos esos elementos, se arma un plan y se actúa en consecuencia. Y problema resuelto. Pero recuerden que la disciplina es indelegable. Yo no puedo ir al gimnasio por ustedes, con lo cual yo te puedo dar el plan, pero el gimnasio lo tiene que hacer cada uno. Es igual para las finanzas. Luciano, ¿te puedo pedir que bajes un poquito la cámara? Porque te me estás escapando de la pantalla. Bueno, en esto que contabas, ¿no? Gente que ninguno llega a fin de mes. Gane 1 millón o gane 8 millones, ninguno llega a fin de mes, pero justamente por esta realidad, cada uno adapta o gasta en función a sus ingresos y no se pone ese objetivo.
¿Tenés anécdotas de inversiones truncas o fallidas que bueno, antes se creía mucho en la famosa frase, guardar los dólares bajo el colchón, ¿no? A ver, hay anécdotas extraordinarias. Algunas las puedo contar y otras no, pero con algunos cambios en las historias, cualquier coincidencia es pura casualidad, dirían. Hay gente, esto es muy común, gente que entierra el dinero. Yo tengo gente que ha enterrado dinero durante 30 años, con el Claro. objetivo de vos decís, bueno, lo guardo porque me agarró el corralito, porque invertí en lo que invertí me fue mal, entonces compré dólares y lo empecé a invertir. La verdad, lo empecé a enterrar. Es muy común, eso pasa y es muy común. Bueno, el resultado de eso es, si vos mirás la inflación de Estados Unidos, al ritmo que viene, perdiste más del 60% de poder adquisitivo del dinero solamente por tenerlo parado. No importa si está enterrado atrás de la heladera, en una media, donde sea. Cuidado que el dólar tiene inflación, pierde poder adquisitivo en el mundo. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto, a ver, desgraciadamente mucha gente saca los billetes podridos o son carachicas, con humedad, perdió también en el mercado, ya no es muy ponderado ciertos billetes, entonces hay que sacárselos urgentemente de encima. Tengan presente que hasta diciembre y bajo ciertas condiciones de buena voluntad, en el Banco Nación hay billetes que son aceptados. En la mayoría de los bancos ya no, con lo cual después se transforma en un problema. Después tengo gente que, a ver, le han entrado a robar a la casa y decidió decidió, digamos, como, bueno, por temor, que se queme con leche de una vaca y llora, dice el dicho, de ahora en adelante me llevo el dinero en el auto, y el resto de su vida, a todos lados donde iba, se llevaba el dinero en el auto, al supermercado, salía a comer, a donde iba. Y yo les pregunto, ¿no te parece que estás viviendo, que bajaste radicalmente la calidad de vida? O sea, el dinero te está condicionando más aún la vida. Entonces, a todos lados donde iba preocupado, Claro. había incrementado el riesgo de su inversión, que era cero, digamos, pero acarreaba el patrimonio de su vida a todos lados, porque es más riesgoso, digamos, recorrer el mundo con el dinero en el auto. Y entonces, en definitiva, uno termina viviendo para el dinero y no al revés, el dinero haciéndonos la vida mejor. El resultado fue que cuando esa gente nos trae el dinero, muchas veces solamente con dárnoslo mejora la calidad de vida. O sea, es un alivio, una expresión de alivio cuando nos los da, y después nosotros empezamos a invertírselo, pero al menos ya con sacárselo de encima, claro, porque de repente su calidad de vida mejora, va a un lugar sin la preocupación de tener de pensar que tiene el dinero en el auto. Y así como esta hay, pero millones de anécdotas que son, creo yo, que son súper interesantes para entender cómo pensamos los seres humanos respecto del dinero, y de cómo muchas veces por falta de educación financiera terminamos siendo esclavos del mismo, en vez de utilizarlo a nuestro favor, una herramienta que es extraordinaria. Luciano, bueno, un placer la charla. Obviamente que quedan siempre muchísimas consultas porque la gran pregunta de la gente, ¿y entonces qué hago? ¿En qué lo invierto? Bueno, eso es importante hablarlo con su asesor. Hablen con nosotros, exactamente. Hablen con su asesor financiero, hablen con nosotros especialmente. APL, digamos, arranca como una inmobiliaria, pero ya hace 15 años que somos mucho más que eso. Así que pueden hablar con nosotros, con nuestra sección de administración de patrimonio, que se llama Dynamic, y lo que vamos a hacerles es hacerle un diagnóstico y armarle un plan financiero para que puedan conseguir sus objetivos, los objetivos que tenga cada uno. La inversión va a depender del objetivo que se haya planteado cada uno para su vida. Luciano, te agradezco muchísimo por el contacto. Que tengas No, buen día. muchas gracias por invitarme. Hasta allí pasaba Luciano Lecchini, economista, corredor inmobiliario, socio fundador de APL SRL, hablando un poquito sobre la actualidad, la realidad del mercado inmobiliario, las recomendaciones sobre cómo capitalizar nuestro dinero, cómo invertirlo, bueno, todas las recomendaciones, como siempre, consultando con un asesor, es la mejor manera de resguardar ese patrimonio.